Esta presentación habla del uso del subsoleo en el cultivo de soya en condiciones de temporal. Bien, esta temática habla del Soconusco, Chiapas, donde se siembran aproximadamente 14,000 hectáreas de soya. Sin embargo, en el pasado se llegaron a sembrar allá por los años 80 hasta 35,000 hectáreas. ¿Por qué la razón de este estudio? Fue porque el paso repetitivo de la materia orgánica a que estuvieron acostumbrados y continúan todavía acostumbrándose, haciéndolo, es que en los 90 se hicieron hasta 7 pasos de rastra para dejar el suelo mullido y después se realizaba la siembra. Actualmente solo lo realizan 4 veces, de 3 a 4 veces. Sin embargo, sucede que cuando queda el suelo bien mullido y después viene una lluvia intensa, se forma una costra que causa taponamiento de la superficie e impide la germinación de la semilla. Hasta ahora esto ocurre con frecuencia y se tiene que realizar una segunda siembra que genera mayores costos de producción. Actualmente estos suelos presentan niveles variados de compactación precisamente por el uso repetitivo de la materia orgánica que ha formado a través de los años un piso de arado por debajo de la capa arable, lo cual reduce la infiltración, obstaculiza el movimiento del agua e inhibe el crecimiento radical y el rendimiento de los cultivos. Entonces, una filosofía al respecto es que el subsoleo rompe esa capa arable, ese piso de arado, y entonces permite un incremento de la infiltración y el movimiento interno del agua, así como su redistribución y su capacidad de almacenamiento en el volumen radical del suelo. La ruptura del piso de arado permite el intercambio libre de flujos hacia el subsuelo y, como ya lo señalé, incrementa el intercambio de gases y reduce los escurrimientos superficiales. Debido al laboreo repetitivo mencionado, estos suelos mantienen actualmente de mediana a alta compactación, lo cual originó esta investigación, cuyo objetivo fue evaluar por 3 años consecutivos la infiltración en 3 sistemas de manejo del suelo y su conductividad hidráulica a saturación en un suelo cultivado anualmente con soya en las condiciones de temporal. Entre los materiales y métodos, bueno, fue que el municipio de Tapachula, Chiapas, cuenta con un clima cálido subhúmedo, una temperatura promedio de 27 más o menos 1 grado centígrado y la precipitación acumulada en promedio es de 1,110 milímetros. El suelo con base en su textura es un tipo franco, de pH 6.6, ligeramente ácido y un contenido de materia orgánica de 2.5. Los estudios preliminares consistieron primero en la abertura de perfiles en el 2017, porque esta investigación se desarrolló de 2017 a 2019, precisamente para detectar el piso de arado, y lo cual se encontró entre más o menos 35 centímetros, y eso permitió meter el cincel hasta los 70 centímetros de profundidad y de este modo romper el piso de arado. Inicialmente se midió la infiltración se hicieron 2 pruebas de infiltración en cada uno de los lotes que fueron subsoleo, barbecho y solo pasos de rastra. Después del subsoleo, solo un paso de rastra y la siembra. Barbecho, más pasos de rastra y la siembra y solo rastra. ¿Sí? Entonces, ahí en cada lote se realizó la infiltración mediante cilindros concéntricos y a partir de la información de la infiltración se determinó
la conductividad hidráulica a saturación mediante la ecuación de Kutilek, ya que la infiltración acumulada ajustada se realizó mediante la función de Phillips de 1957. Entonces se tiene un cuadro, en el cuadro 1 se puede observar que se mejoró la infiltración, ya que esta pasó de su valor inicial hasta aumentó en un 235%, así como 127% en las condiciones de barbecho. Asimismo, se mejoró la conductividad hidráulica a saturación y de esta forma se evidenció la superioridad del subsoleo sobre el resto de los tratamientos. Entonces, tanto la infiltración como la conductividad hidráulica a saturación fue primero el subsoleo, seguido del barbecho y del rastreo, es decir, con porcentajes de incremento del 290%, 12% y 11% respectivamente. Esta investigación en el corto plazo evidenció que en el cultivo de soya el subsoleo mostró ventajas superiores sobre la labranza convencional, que es a la que están acostumbrados los productores, ya que se incrementa, como ya se señaló, la tasa de infiltración y desde luego el almacenamiento del agua en el perfil radical del cultivo. Condición superior de humedad que minimiza el riesgo de déficit hídrico cuando se presenta sequía. Aun cuando los resultados corresponden a un periodo de corto plazo, el subsoleo evidenció que su práctica incrementa la infiltración y otras propiedades físicas. Se observa además bastantes ventajas en relación con el uso del barbecho y la rastra repetitiva, cuando únicamente pueden utilizarse una rastra e inmediatamente la siembra. De esta manera se evita el paso constante de la maquinaria y por consiguiente el piso de arado. Bien, se evidenció con este estudio el incremento de la infiltración y la conductividad hidráulica a saturación. En conclusión, la ruptura del piso de arado mediante el subsoleo en suelos compactados productores de soya del Soconusco, Chiapas, en el corto plazo aumentó la tasa de infiltración y la conductividad hidráulica a saturación. Más o menos esto fue como lo que quiere decir este estudio.